Hermanos. Muy bien, pues buenas noches a todos, Dios les bendiga. Vamos a dar inicio con la clase de hoy. Este, Vamos a iniciar orando, ¿les parece? Y posteriormente damos paso a la exposición del capítulo que corresponde esta semana. Es que, si me acompañan, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor por esta clase y por algunas peticiones bueno, creo que nada más hubo una petición por aquí hoy. Y ya posteriormente le damos. Buen Dios y Padre nuestro, te damos muchas gracias porque nuevamente podemos acercarnos a ti, podemos venir ante tu presencia, Padre, y porque abres estos canales, estos medios para que como iglesia podamos tener comunión. Sabemos que tú estás aquí en medio de nosotros, que tú eres quien es el centro de nuestra comunión, de nuestra reunión, de esta clase. Y Señor, queremos aprovechar todo el tiempo que tú nos das para estar juntos en comunión y aprender de tu palabra, pero también, Señor, aprovechar cada momento para poder clamar los unos por los otros, orar los unos por los otros y en esta tarde queremos orar por nuestro hermano Oscar, que ha estado enfermo. Rogamos, Padre, por su sanidad, al igual que de su esposa Jenny, de su hijo Samuel. Rogamos por la sanidad de toda la familia. Pedimos, Padre, que tú seas sanando sus vidas, supliendo toda necesidad que haya en su hogar. Pedimos, Padre, por la sanidad de nuestro hermano, que esos dolores, esa fiebre, en el nombre de Jesús se vaya de su cuerpo y que él pueda experimentar completamente la restauración de su cuerpo, de su salud. Pedimos también por nuestro hermano Alberto Parada, por ese accidente que tuvo en su dedo, para que seas tú sanando completamente su dedo y por la salud de Janita. Padre, rogamos por cada uno de nuestros hermanos que están enfermos, otros que están pasando por dificultades económicas, para que tú suplas, para que tú proveas un trabajo. Rogamos por la salud de nuestro hermano Alberto Villalobos también, para que tú sigas obrando en él, Señor. Sabemos que tú puedes sanar completamente su cuerpo y lo ponemos en tus manos a él, a su esposa y a su hijo. Rogamos que tú sigas supliendo toda necesidad. Señor, te pedimos todo esto en el nombre de Jesús y oramos por esta clase. Pedimos de tu gracia, de tu favor, de tu bendición para nuestro hermano Noel, que tú lo uses, Señor, para que podamos ser edificados como iglesia. Gracias te damos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Ah, no sé si antes de darle el espacio a Noel, habrá alguien que se anime, que nos quiera compartir el versículo que tocó para esta semana. Habrá alguien que se lo haya memorizado, que diga yo mero, que nos lo quiera compartir antes de arrancar, ¿no? ¿Nadie? Ahí está. Adelante, Martita. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el más grande mandamiento. Mateo 22, 37, 38. Muy bien, muy ¿Sí? bien. Sí, sí, ese es. Amén. Gracias. Muy bien. Ahora sí, Noel, adelante. Ya está. Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Bueno, están todos en mute, ¿verdad? No me pueden escuchar o no pueden contestarme, so it's okay. Veo a todos. So, gracias a Dios por esta noche y por esta unidad que vamos a estar viendo el día de hoy. So, la unidad 3, Dios busca una relación de amor. El versículo clave, el versículo de memoria es Mateo 22, 37 al 38, que nos dice, Jesús le dijo, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y ese es el primero y grande mandamiento. So, el autor aquí nos comienza esta unidad con un testimonio sobre las diferentes maneras en cómo el amor se puede expresar. Nuestros hijos, especialmente de la edad donde apenas van comenzando a entender su alrededor, pueden estar ellos impuestos a un amor de puros abrazos y besitos, ¿verdad?
pero cuando llegan ellos a una edad y cometen algún tipo de error y nos toca corregirlos, lo primero que le viene a ellos a su mente es: mis padres no me aman. En realidad es, uno los corrige porque amamos a nuestros hijos o hijas. No queremos que caigan ellos en el mismo error que habían ellos cometido. So, cuando le toca enseñar a su hijo lo que es ser responsable, quizás piensen que no le aman porque había un punto en su vida donde solamente se preocupaba de comer y dormir. Mas en este caso, el amor se expresa en la manera en cómo uno no quiere que sus hijos batallen cuando ellos van creciendo o llegan a una edad de adulto y luego vienen las responsabilidades y están ellos viviendo fuera del hogar de mamá o de papá y de papá. So, el autor también nos comparte nosotros sobre el testimonio de su hija cuando le encontraron a ella cáncer. Ellos sufrieron junto con su hija cuando tuvieron que someterlas a los tratamientos de quimioterapia y radiación, mas nunca duraron ellos del amor de Dios y hacia ellos. Hay muchos que cuando enfrentan esto y algo similar, dudan si Dios en verdad los ama. Y la realidad es esta, que el amor de Dios no cambia, sigue igual, simplemente se expresa de una manera completamente diferente. So, lo que uno debe de hacer o preguntar es: Padre, demuéstrame o demuéstranos tu propósito en esta situación y no dudar si Dios en verdad nos ama o no. Y ellos pudieron ver detrás de su hija la cruz de Cristo. Pudieron ver el amor del Padre hacia ellos a través de la cruz, muerte y resurrección de Cristo. Y pudieron ellos descansar y ser sostenidos por esa realidad en medio de lo que la familia estaba enfrentando. Y mucho más antes del cáncer de su hija, el autor, él había hecho la determinación que pase lo que pase, siempre tendría su mirada puesta en la cruz y descansar en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque esta es la expresión completa del amor de Dios hacia nosotros. Dios a nosotros nos creó para este tipo de relación y nos ha demostrado que Él ha estado buscando para establecer esa relación de amor con nosotros. So, cada experiencia que nosotros hemos tenido con Dios hasta este punto, cada situación es una demostración o expresión del amor de Dios hacia nosotros. Él sabe lo que uno ocupa y cómo tratar con uno de una manera única. Y en eso nosotros debemos de descansar. Me gustó cómo le pone el autor: Dios dejaría de ser Dios si se expresa de otra manera que no fuera por medio de su amor perfecto. Una relación de amor con Dios es el factor individual más importante de nuestra vida. Esto es lo que la unidad nos está ayudando a entender con claridad, que es Dios quien obra en esa relación que llevamos con Él para cumplir todos sus propósitos en nuestras vidas. Es Dios mismo quien busca una relación de amor con cada uno de nosotros como hijos suyos. Incluso desde el comienzo de Génesis, cuando creó Él el primer hombre, Él tenía en mente tener una relación con su creación. Y en cuando el hombre cayó, vemos nosotros en Génesis 3 que el plan para redimir a su creación tomó acción o comenzó a dar las ruedas comenzaron a dar vueltas a ese plan de redención para poder redimir de regreso a su creación. Y en toda la historia nosotros podemos ver cómo Dios protege la simiente de la mujer hasta llegar a Jesucristo. Y según Filipenses 2, antes de nacer, Cristo se despojó de sí mismo, tomó forma de siervo, haciéndose semejante al hombre, se humilló y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto, mis hermanos, es un acto máximo del amor de Dios hacia nosotros. Hizo todo lo posible para redimir a su creación y nos redimió mediante la expiación de nuestro Señor Jesucristo a todos aquellos que hemos llegado a creer en el Evangelio, no para un momento temporal, sino para toda la eternidad. Esto es el propósito final de nuestra vida, lo eterno. Y esta relación debe ser real y personal. Me gustó cómo el libro también hace esta pregunta que nos hace examinar bien nuestra comunión con Dios y dice: si estuviera delante de Dios,
podría describir la relación que me une a Él diciéndole, te amo con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente y con todas mis fuerzas. Muchas veces nosotros no sabemos las implicaciones que vienen detrás de estas palabras. Es como nosotros cuando cantamos, ¿verdad? Te alabaré aunque la higuera no florezca. Y nos encontramos nosotros desesperados cuando enfrentamos escasez. Si batallamos con esto, aquí es cuando nosotros debemos de pedirle al Espíritu Santo a que nos lleve o que nos guíe a poder tener este tipo de relación con Dios, porque todo en nuestra vida cristiana, todo en cuanto a conocerle y tener una experiencia con Él, saber su voluntad, etcétera, depende de la calidad de relación de amor que nosotros llevamos con Dios. Dios a nosotros nos demostró su amor a través de su fidelidad, y la manera en cómo nosotros le demostramos nuestro amor a Él es a través de nuestra fidelidad a Él. Primera de Juan 4, 9 al 10, lo voy a leer de la versión Nueva Biblia de las Américas, dice, en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Y luego si brincamos unos versículos más adelante, el versículo 19 dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Nosotros llegamos a amar a Dios con el mismo amor eterno que Él nos amó a nosotros primero. Ahora, aquí van las implicaciones en cuestión de tener una relación de amor con Dios. Si nosotros vemos el versículo base, Mateo 22, 37, 38, nos dice que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con alma y mente. Esto nos describe todo lo que compone al ser humano. En otras palabras, amemos a Dios con toda nuestra sed, toda nuestra capacidad humana, que nuestra vida gire alrededor de Cristo, que Él sea el centro de nuestro vivir. Que hay una lista corta en cosas o personas que no nos puede satisfacer. Y si logra a satisfacernos es solamente temporalmente. Aquí les va la lista. Nuestra familia, nuestro trabajo, el dinero, la iglesia, el ministerio, carros, el poder casarse, ¿verdad? El poder tener hijos, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene que ver con aquí en esta tierra es solamente una satisfacción temporal, no es eterno. Solo Dios nos puede traernos a nosotros satisfacción que no es temporal, sino eterno, vive para siempre. Nosotros aquí estamos por un momento temporal, pero el momento que nosotros nos enfrentemos con la muerte y Dios nos llame, pues, ¿qué cree? Vamos a tener una vida por la eternidad. Y eso es nuestro descanso, que en Cristo podemos nosotros encontrar satisfacción. Muchas veces cuando nosotros entramos en una relación, buscamos cómo podemos beneficiar de la relación y queremos algo en regreso. Cuando la multitud siguió a Jesús, muchas de las veces solo lo siguieron por lo que Él podía darles a ellos en regreso. Los alimentaba, hacía milagros, pero al decirles a ellos el precio de seguir a Jesús, todos huyeron. ¿Por qué? Porque nadie estaba dispuesto a pagar el precio. Solamente aquellos verdaderos discípulos que tenían fe en Él y su evangelio se quedaron. Sus discípulos, ellos encontraron satisfacción en Él, en el amor que Él expresó hacia ellos. En las escrituras nosotros podemos ver o podemos encontrar a Dios decirnos, quiero que me ames por sobre todas las cosas. Cuando estás en una relación de amor conmigo, lo tienes todo, ¿verdad? La satisfacción en Él vendrá cuando nosotros podemos abrazar esta realidad. Es cuando estamos llenos de Él y nos damos cuenta de que no ocupamos absolutamente nada más solamente de Él. Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores porque o aborrece al uno y amará al otro,
o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Quitemos la palabra riquezas y pongámosle un vacío en blanco y usted llénale con lo que hay en su corazón o en nuestro corazón que nos impide amar a Dios con toda nuestra sed. No podemos nosotros obedecer a Dios con ese vacío en blanco que acabamos nosotros de llenar. Encuentre el descanso en Él. Encontremos el descanso en Él de que con con el mismo amor en que nos demostró, va a proveer todo lo que nosotros necesitamos cuando le amamos solamente a Él. Mateo 6:31 al 33 dice, por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vistiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas, pero busquen primero su reino y su justicia y todas estas cosas se le serán añadidas. Estos versículos nos hacen a nosotros ver cómo o con más claridad que fuimos nosotros formados para la eternidad, no para el tiempo, no para el momento temporal. Jesús mismo no quiere que nosotros nos preocupemos por las cosas de esta tierra, sino que nos ocupemos por la eternidad. Nuestra ciudadanía está en lo eterno, en el reino de Dios y no aquí. Somos nosotros simplemente peregrinos en esta tierra. Aquí Jesús nos dice, busquemos el reino de Dios y su justicia, que procuremos hacer más como ciudadanos del reino de Dios, no afanarnos de las cosas de aquí y contar todos nuestros logros terrenales como pérdidas por amor de Cristo, no para alcanzar la excelencia no, todo para alcanzar la excelencia del conocimiento de Cristo y ganar a Cristo, tal como Pablo nos describe en Filipenses 3. Si amamos a Dios, Él nos puede dar la gracia suficiente para ordenar nuestras vidas. Aseguremos nosotros a invertir en las cosas permanentes, en lo eterno, ya que nosotros fuimos creados por Dios para la eternidad y no invertir toda nuestra sed en algo equivocado. Una relación de amor con Dios nos lleva a comprender que Dios sabe que es lo mejor para uno, mas este conocimiento o experiencia se mantiene o se obtiene mediante nuestra caminar y búsqueda con Él. Como mencionamos al comienzo, cuando Dios creó a Adán y a Eva, era con el fin de tener una relación con ellos. Aun cuando ellos pecaron contra Dios, ¿qué es lo que Dios hizo? Él fue a buscarlos. Dios sabía que algo había sucedido y fue a encontrarlos. Un acto de amor y misericordia de su parte hacia su creación. Fue a buscarlos porque sabía que algo había ocurrido. Ahora, imaginémonos cómo se sintió Dios al ver que ellos estaban escondidos. Y muchas veces, sino todo el tiempo, es Dios que nos está esperando para que nosotros llegamos con Él. Él es fiel y siempre está disponible a tener una comunión con uno. Más somos nosotros el problema. Le somos infiel a Dios. Ponemos excusas en por qué no podemos nosotros buscarlo en oración o a través del estudio de su palabra o tener momentos de intimidad. Aprovechar bien el momento, el tiempo de buscar de su presencia. Ponemos un montón de listas de excusas. Según de Corintios 5:14 al 15 dice, sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla, ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Él murió por todos para que los que reciban la vida, la nueva vida de Cristo, ya no vivan más para sí mismo, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. En todas las escrituras, nosotros podemos ver cómo Dios toma la iniciativa a querer formar esa relación de amor con los personajes que nosotros conocemos, tanto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Lo hizo con Adán y Eva, ¿verdad? Buscándolos a ellos en el huerto. Lo hizo con Noé cuando le instruyó a él a formar el arca. Lo hizo con Moisés en la zarza ardiente, cuando le instruyó que él iba a ser el que iba a guiar al pueblo de Dios fuera de la esclavitud de Egipto.
Lo hizo con Abraham, ¿verdad? Cuando lo llamó fuera de la tierra y a un lugar donde lo iba a bendecir, incluso le dio un montón de promesas a él. Lo hizo con Saulo, de Tarso, con Pablo, a su camino hacia Damasco. Lo hizo con sus discípulos cuando ellos estaban limpiando sus redes y Jesús llegó hacia unos de ellos y los llamó. Nosotros aquí estamos viendo de que es Él que toma esa iniciativa para poder de llamar a los que son suyas, a sus discípulos. Porque en nuestra naturaleza humana no está el deseo de buscar a Dios. Según Romanos 3:10 al 12 dice, como dicen las escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Más, en los siguientes versículos vemos cómo Dios toma la iniciativa. Juan 6:44-45. Pues nadie puede venir a mí a menos que me lo traiga el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Como dicen las Escrituras, a todos les enseñará Dios, y todos los que escuchan al Padre y aprenden de él vienen a mí. Jeremías 31:3. Hace tiempo el Señor le dijo a Israel, yo te he amado, pueblo mío, con un amor eterno, con amor inagotable, te acerqué a mí. Y con eso voy terminando corto, pero Dios se interesa en tener esa relación de amor con nosotros. Es una relación real y personal. Y esto significa que se comunica con nosotros y obra conforme a nuestra necesidad, de una manera única. Él va a obrar conmigo de una manera distinta como obra con fulano de tal. ¿Lo podemos nosotros ver en nuestras vidas? Si no, entonces aquí es cuando nos toca acercarnos a Él, buscar esa relación de amor con Él, porque por todas las escrituras se nos es evidente que Él nos está llamando, nos está esperando a que nosotros respondemos hacia el llamado que Él está haciendo a nuestras vidas. Eso los animo, mis queridos hermanos, que si nosotros no podemos ver los detalles o cada forma, cada manera en cómo Dios les está llamando y les está demostrando que Él quiere tener esa relación, pues tomemos en cuenta el día de hoy todas las evidencias que nosotros encontramos en las escrituras que sin duda desde a un comienzo, desde el principio hasta el tiempo presente y en el futuro, Dios está demostrando que quiere ser nuestro Dios y quiere tener esa relación de amor con nosotros. Eso es todo, mis hermanos, y les dejo lugar a Pastor Juan. Gracias, Noel. Gracias. Muy bien, pues ahora vamos a dar espacio a los que nos van a compartir también un poquito lo que el Señor les habló en cada día. El primero, vamos por acá, de los voluntarios es Chuy. Chuy va a compartir ¿Sí del me día escuchó? 1. Sí, escuchamos, adelante. Bueno, buenas tardes, hermanos. Estaré compartiendo con ustedes lo que Dios habló a mi vida por medio del material en la unidad 3, en el día 1. Disculpen el ángulo de la cámara, no pude arreglar ese setting. Ojalá y no sea de mucha distracción. Para iniciar, debo de admitir que la manera en la que el material expone el plan de Dios, a diferencia de el plan de Dios para mi vida, que obviamente nosotros tenemos en mente cuando escuchamos hablar de esto, me llevó a pensar lo egoísta que podemos llegar a ser sin ni siquiera darnos cuenta de lo que, pues de que realmente lo somos. Y esto parte examinándome personalmente desde la postura natural que todo ser humano tiene fuera del conocimiento de Dios, y por lo general se resume a este pensamiento. Si Dios tiene un plan perfecto y solamente me creó para adherirme a Él, entonces estamos hablando de un Dios al cual no le intereso como creación. Pero cuando nosotros somos enfrentados a la verdad del Evangelio de la manera tan clara como lo somos en la congregación, y además se nos instruye en una correcta interpretación de las escrituras, gracias a Dios, como lo hacen los pastores y los ancianos, pues este argumento se cae rápidamente al suelo. Eh, el Dios verdadero, el Dios de la Biblia, se revela al hombre a través del sacrificio de su único hijo, Jesús.
porque de tal manera amó Dios al mundo, como lo dice Juan 13:16. Y solamente desde aquí ya se ve y ya se habla del amor tan profundo que Dios tiene para con su creación, para conmigo y para con ustedes, y la bendición que es el estar al servicio de nuestro Señor, al cumplir su voluntad, el plan de Dios en el lugar del mío. El material me llevó a entender que no solamente el plan de Dios es mejor, sino que también necesito una relación personal y real con mi Dios. El primer dibujo que podemos encontrar en la segunda página ilustra bien muy bien las diferentes etapas por las cuales nosotros, como creyentes, debemos de pasar. Uno, la obra de Dios, que se dirige siempre hacia un objetivo. Dos, una relación con Dios. Tres, la invitación que Dios nos hace para conocerle y servirle en su obra. Cuatro, el encuentro real por medio del cual tú puedes distinguir la voz de Dios. 5, la crisis de fe por medio de las pruebas o las dificultades para cumplir la voluntad de Dios. 6, el poder detectar los ajustes que debo de hacer en mi vida para poder cumplir la voluntad de Dios. Y 7, el poder caminar dentro de la obra de Dios en obediencia. Me pareció bastante interesante al poder observar este dibujo, ya que en mi poca experiencia que tengo de Dios, la emoción y el enamoramiento que la mayoría de nosotros experimentamos al conocer por primera vez a nuestro Dios, nos puede llevar a querer caminar directamente del punto 1 al punto 7, sin entender en cuanto el proceso natural del desarrollo de la fe del creyente. Aunque el material no toca mucho este tema, el pastor ha hecho cierto énfasis en las predicaciones pasadas de cómo no podemos ni debemos confundir una relación personal con Dios sobre el valor y la relación colectiva que nosotros tenemos como iglesia. Para mí, el material viene a reforzar la idea que el pastor ha desarrollado, mostrándome que mi relación personal con Dios se ve afectada directamente en mi relación colectiva con la iglesia. Regresando al tema, debo de ser sincero y esperando que yo no sea el único, al responder las preguntas que el material nos hace, me orilla y me acorrala para obligarme a identificar y examinar si el amor que yo pienso que tener es verdadero para con Dios. En la página número 3 está esta pregunta, la voy a leer. ¿Podría describir la relación que le une a él diciéndole, te amo con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente y con todas mis fuerzas? Responda sí o no y el por qué. Por ahora me permitiré el no ser muy detallado en mi respuesta personal, pero si si esto fuera una pregunta de examen de escuela, pues yo creo que un 6 sí lo saco, sí paso de panzazo. Y es que la verdad fui confrontado porque pude ver que la aceptación de mi servicio, no solamente en la iglesia o con los hermanos, sino también en la forma en la que me conduzco en todas las áreas de mi vida, no depende de la excelencia con la que las realice, sino que depende de la convicción que me mueve a hacerlas para agradar a Dios. Y precisamente es en este momento de introspección en el que Primera de Corintios 13:1 cobra muchísimo significado para mí. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar todos los idiomas del mundo y hasta el idioma de los ángeles. Si no tengo amor, soy como un pedazo de metal ruidoso, soy como una campana desafinada. Gracias a Dios que, como lo indicaba el material del discipulado, tenemos al Espíritu Santo para ayudarnos a encaminar la intención de nuestro corazón hacia una actitud correcta delante de Dios. Y es que cuando entramos al lugar santísimo, el lugar oculto en el que solamente estoy yo y Dios presente, no me queda más que reconocer que delante de Dios no puedo ocultar nada. Y aún mis intentos de tratar de pretender a alguien que no soy, pues serían inútiles. Así que reconociendo sinceramente el estima en el que yo tengo a Dios, también me puede llevar a buscar la ayuda del Espíritu Santo para llegar a ese lugar, ya no en mis fuerzas, sino conforme al poder de Dios. Como ya lo había mencionado, las preguntas en el manual de mi experiencia con Dios, para mí, siempre son un reto. Siempre me exponen a la realidad de lo que yo puedo alcanzar a ver en mi interior. Creo que la técnica que usaron al redactar estas preguntas, al darnos las respuestas inmediatamente de las preguntas,
pues funciona como una especie de termómetro, ya que veo la expectativa de las respuestas según Dios versus lo que yo respondí. Termino mi participación con esto, hermanos. Al principio de nuestra carrera de fe, tenemos un entendimiento de que nuestras vidas como cristianos dependen de una relación ligada a Dios, por medio del trato que Dios tiene para cada uno de forma personal. El Señor va perfeccionando esta relación y además, conforme vamos adquiriendo conocimiento y va creciendo nuestra fe, nos damos cuenta de que Dios busca esta relación con nosotros, ya que nuestra sola existencia tiene el propósito de adherirnos a su plan, no sin antes tener la certeza de que la relación que yo tengo con Dios es verdadera. Gracias, Chuy. Gracias. Muy bien, muy buena participación. Ahora, ¿qué tenemos por aquí? Rosy Mendoza nos va a compartir el día 2. Creo que Dios le habló por ahí. No sé si está por acá. Sí, pastor. Adelante. Escuchamos. Buenas noches, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. A mí me tocó participar sobre el día 2. El tema es una relación de amor con Dios. El texto base, el que se leyó al inicio de la unidad, es el de Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Dice que este es el primer y grande mandamiento. Podemos ver qué importante es el obedecer a este grande mandamiento y cómo a veces nos puede hacer tan fácil decir que nosotros estamos obedeciendo a este mandamiento, pero el amar al Señor es tener una relación con Él. Cuando usted ama a alguien, no es como que no le está dedicando tiempo o que no está al pendiente de lo que le pasa, de lo que sucede, sino al contrario, usted busca estar con esa persona por esa misma razón que Él nos ama. La palabra de Dios que le ama, la palabra de Dios nos enseña a través de su palabra que nosotros podemos amarle porque Él nos amó primero. Si no podemos pensar, ponemos a pensar en eso de cómo fue su amor tan grande por Dios para con nosotros, son bastantes las razones para nosotros corresponder a ese amor que Él nos ha dado. Y cuando estamos en la presencia de nuestro Dios, cuando le amamos de verdad, pues buscamos esa relación con Él. Y cuando empezamos a buscar esa relación de amor con Él, podemos ver cómo Dios llena toda nuestra vida, cómo Él es suficiente para nuestra vida, cómo no hay algo más que podamos necesitar porque Él lo llena toda nuestra vida. Él es suficiente. Vemos a través del material que una parte que decía que Dios no nos creó para el tiempo, sino para la eternidad. Así que nuestra vida debe de estar centrada en esta gran verdad, estar centrada en Él, en las cosas que el Señor le agrada. Ahí nos daba una cita de Filipenses donde hablaba sobre el apóstol Pablo, que su deseo de él era conocer más a Cristo, tener una relación de amor con Él, ser como Él, obedecerle en todo lo que a Él le pidiera. Dice ahí en Filipenses 3:7 que todas esas cosas que antes él tenía, la vida que vivía, eran para él como ganancia, pero ahora las ha estimado como pérdida por Cristo. Dice que por amor del cual él lo ha perdido todo, que lo ha tenido ya por basura por ganar a Cristo. Y aquí es bueno preguntarnos, nosotros tenemos todo lo del mundo, aquello por basura, estamos invirtiendo en las cosas espirituales o en las cosas temporales. Es importante ponernos a pensar y meditar en la palabra de nuestro Dios, donde Él nos dice que no hagamos tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen. Dice que hagamos tesoros en los cielos, donde ahí no hay ladrón que pueda minar, que pueda hurtar. Y también ahí en el material nos decía de hacer 2 listas de estas cosas, de las que son temporales y de las que son cosas de valor eterno. Y me ponía a meditar en esa gran verdad y analizando mi vida de en qué cosas estoy invirtiendo las son temporales. Y viendo mi vida y la vida de muchas personas hoy en día, la sociedad, cómo está invirtiendo su tiempo en un aparato móvil en el cual ven tantas cosas que incluso no le harán a Dios. Pueden pasar horas en una red social viendo videos, publicando cosas, subiendo fotos
o cosas por el estilo, pero es difícil para ellos o para algunos dedicar una hora, por ejemplo, para estar en comunión con Dios. Es importante, mis hermanos, que analicemos eso, en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo, si estamos invirtiéndolo en cosas que serán para bien, en cosas que le agradan al Señor, en cosas que el Señor nos pide que hagamos o en las cosas que no nos llevarán a nada bueno. El demostrarle nuestro amor a Dios es con acciones, no con palabras. Él busca que nosotros Él quiere que nosotros le busquemos. La palabra de Dios nos dice que le busquemos mientras puede ser hallado, que le obedezcamos. Debe ser en nuestra vida la prioridad, el primer lugar. A veces nos estamos enfocando tanto en los problemas, en las circunstancias, en las necesidades que podamos tener y no dedicamos o no es Cristo nuestra prioridad. No es Cristo a veces el centro de nuestra mente, de nuestro corazón, sino cosas, pensamientos vanos que solamente perturban nuestra mente. Pero Él debe ser nuestra guía. Si nosotros tenemos esa relación con Él, Él va a ser nuestra guía. Y me ponía a pensar en todo eso, en qué hermosa sería una oración. Así yo lo escribí aquí, que todos nosotros que estamos aquí le pudiéramos decir al Señor, Señor, yo te amo porque tú me has amado primero. Y como tú me has amado, yo puedo corresponder a ese amor de la manera que te agrada, teniendo esa relación de amor contigo todos los días. Puedo buscar tu rostro, Señor, todos los días. Puedo presentarme de mañana delante de ti, como lo decía el salmista. Y también que le pudiéramos decir, Señor, yo amo tu ley. Ella todo el día, ella es mi delicia. En ella medito de día y de noche. Y también, Señor, como amo tu ley y te amo a ti, en mi corazón guardo tus dichos para no pecar contra ti, porque te amo, no quiero fallarte, quiero honrarte y por eso medito tu palabra para que ella esté en mi mente y pueda yo honrarte. Que le pudiéramos decir, Señor, nada desea la tierra, te voy a alabar, te voy a bendecir porque formidables y maravillosas son tus obras. Voy a buscar, Señor, estar en tu casa todos los días de mi vida para contemplar tu hermosura. Y varios pasajes de la palabra de nuestro Dios que de nuestros labios pudieran fluir esas hermosas palabras, pero que fueran unas palabras hechas con sinceridad y esas palabras que salieran por esa relación de amor que tenemos con Él. Es fácil a cualquiera decir que ama, pero Dios quiere, mis hermanos, que le amemos de verdad. Él lo ha dado todo por nosotros. Él busca esa relación de amor con nosotros, sus hijos. Y esa es una hermosa experiencia. El estar en comunión con el Señor todos los días, el vivir una vida agradándole a Él, buscando esa relación de amor diariamente, es una hermosa experiencia y es un hermoso tiempo el cual todos podemos disfrutar cada día. Si tomamos esa decisión verdadera de amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, como Él anhela que así nosotros le amemos. Amén. Que el Señor le bendiga. Gracias, Rosy. Muy bien. Tenemos también a la hermana Silvia, nos va a compartir sobre el día 3. Bendiciones, hermanos. Bendiciones, Aquí adelante. yo les voy a compartir del día 3. El tema era andemos con Dios. Cuando su relación con Dios es como debe de ser, siempre estará en comunión con el Padre. Yo miraba el ejemplo de Adán y Eva cuando desobedecieron a Dios y Él los estaba buscando y les decía, ¿dónde estás tú? Dios sabía que algo había ocurrido con su relación de amor, que algo estaba mal. Y yo meditaba en esto y me preguntaba que si en todo tiempo tengo esa relación de amor con Dios o solo cuando lo necesito, cuando estoy pasando momentos difíciles. O si acaso estoy ahí cuando Dios me pregunta. Y me preguntaba que si realmente estaré ahí cuando Dios me pregunta. Y meditaba en esto y yo le pedí a Dios que en todo tiempo quiero tener esa relación de amor con Él, porque en ese tiempo que paso con Él, lo conozco
conozco más a mi Dios y esto aumenta mi amor y profundiza mi relación con Él. En algún momento me ha costado tener esa relación de amor con nuestro Dios, pero en cambio, cuando tengo esa comunión de amor con Dios, Él me enseñará con respecto a Él, su palabra, sus propósitos y sus caminos. Llegaré a conocerle más y experimentar cómo Él obra a través de mi vida. Entonces voy a querer pasar tiempo a solas con Él, porque le amo y disfruto de esa comunión con nuestro Dios. Entonces tendré mi tiempo de quietud, ya que lo conozco y lo amo. Y allí nos pedía una tarea que hiciéramos, decía que ya fuera en el parque o en el bosque o en la playa, en algún lugar donde nosotros pudiéramos pasar un tiempo a solas con nuestro Dios. Y yo este tiempo lo tomé en el parque. Para mí fue de mucha bendición porque en esos días pues yo estaba enferma y fue de mucha bendición, de fortaleza mi vida. Yo oraba a Dios y le glorificaba, exaltaba su nombre, porque Él es grande, Él es maravilloso y Él siempre permanece fiel. Yo le oraba que me sanara, si era su voluntad, que yo confiaba en Él, en su poder, en sus milagros. Y también le rogaba que me fortaleciera porque sabía que sin Él yo no era nada. Y pude entender que Él me habló grandes cosas en lo particular en mi vida. Y pues también pude entender que Él quiere que verdaderamente tenga esa relación de amor con Él, que no solamente cuando lo necesite, sino aún en todo tiempo. Y buscar esos tiempos de quietud porque siempre Él tiene muchas cosas que enseñarnos. Y ya que muchas de las veces nuestros pensamientos andan vagando porque no tomamos la decisión de humillarnos ante nuestro Dios, cuando Él siempre es la respuesta de cada situación que pasamos, ya sea de fortaleza, de ánimo, de amor, de exhortación y pues muchas cosas más. Dios nos ama y Él quiere que siempre nos encontremos con Él, que siempre tengamos esa relación de amor con Él. En el Salmo 116, del 1 al 2, dice, amo a Jehová, pues has oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído, le invocaré, por tanto, en todos mis días. El Señor hablaba mucho a mi vida y me exhortaba en esa manera que realmente Él quiere que tenga esa relación de amor con Él, que en todo tiempo Él siempre está ahí para fortalecerme, para ayudarme. Eso es lo que les quería compartir. Bendiciones. Gracias, Silvia. Muchas gracias. ¿Quién más tenemos por aquí? Tu hermana Liliana nos va a compartir del día 4. Sí, bendiciones, hermanos. La señal se nos está yendo, espero que nos aguante por lo que es mi participación. A mí me tocó el día número 4. El nombre de la lección es Dios busca una relación de amor. Mi resumen es de que Dios toma la iniciativa, nos escoge, nos ama y nos revela sus propósitos para nuestra vida. Ahí tenía la cita de Romanos 3, del 10 al 12, donde podemos ver cómo no hay justo ni aun uno, no hay nadie que busque a Dios. También teníamos a Juan 6:65, donde nos dice, por eso les dije que nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido mi Padre. Y como prueba de esto tenemos a varios testimonios en la Biblia. Ya mis hermanos hablaban y comentaban sobre Adán y Eva,
Tenemos también a Moisés, a Abraham, y así en toda la Biblia, hasta Apocalipsis, tenemos a Juan como el Señor. En la relación que Juan tenía con él, el Señor se le revela. Una pregunta básica sería, ¿por qué? ¿Por qué el hombre no busca a Dios? Ni siquiera se acerca a Él. La primera respuesta que viene a la mente es por el pecado, y la Biblia nos lo enseña. El pecado sin duda nos aleja de Dios. Desde un principio fue así, y nos ha afectado tanto que nos impide prácticamente buscar de Dios. Pero en su gran misericordia, Dios nos vuelve a buscar, y para muestra de su amor tan grande, envió a su propio Hijo a morir por nosotros, por todos, no solo por unos. Entonces, si yo no he podido llegar a comprender ese versículo ya tan conocido y que uno de mis hermanos ya mencionó, Juan 3:16, donde nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que aquel que en él cree no se pierda no se pierda, mas tenga vida eterna. Si nosotros no hemos llegado a comprender ese versículo, si yo no lo he comprendido, me va a ser casi imposible llegar a tener esa relación de amor, la cual Dios busca tener conmigo. Sí, quizás puedo estar agradecida con Dios, quizás puedo estar o tener miedo o temor a Dios, o incluso puedo estar convencida de que Dios es todopoderoso. Pero nos dice en 1 Corintios 13:13, 3 cosas durarán para siempre: la fe, la esperanza y el amor. La mayor de estas 3 es el amor. Y es el amor, esa relación de amor la que Dios busca con nosotros. Para concluir, tenemos en esta lección, tenemos la historia de Mateo 16, del 13 al 17. Nos muestra cómo el Señor, preguntando a sus discípulos sobre quién dice la gente que soy yo, Él obtiene diferentes respuestas, hasta que les pregunta, ¿ustedes qué dicen? Por supuesto, Pedro, siendo el más aventado, le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y la respuesta de Jesús a Pedro nos hace ver cómo no es Pedro o su inteligencia lo que hace dar esa respuesta, sino que Jesús le dice que el Padre que está en el cielo se lo había revelado. Mi experiencia en esta lección específica fue el hacerme la pregunta, imaginando que Jesús me estaba preguntando a mí misma, porque pues este libro es mi experiencia con Dios. Yo me hacía la pregunta, ¿quién es Dios para mí? Y en mi caminar con el Señor y la experiencia que yo he tenido con Él, he podido llegar a comprender que Él es mi todo. He podido sentir su presencia en mis momentos de luchas y pruebas, y sin duda en mis momentos de alegría. No me canso de dar gracias a Dios porque sé que Él me busca, y yo, por su gracia, puedo escuchar. Como consecuencia de escuchar, obedezco. Y cuando yo obedezco, he podido ver su gloria en muchas ocasiones. También, lamentablemente, cuando no tengo esa relación con el Señor, no he podido llegar a escuchar lo que Él me estaba diciendo tan claro. Y es donde esas experiencias que no todos queremos pasar porque decimos, porque no escuché. Sí, sí escuchamos, pero muchas veces decimos si será la voz de Dios o no.
yo escuchaba a un pastor compartiendo un testimonio de cuando se iba a subir a un avión y escuchó que el Espíritu Santo le decía que no abordara, que no se subiera. Y pudo retirarse y no abordar al avión para después venirse a dar cuenta que el avión había tenido un accidente y no había habido ningún sobreviviente. Cuando el pastor compartió que el Espíritu Santo le movió a que no se subiera al avión, hubo quien le dijo, entonces Dios solamente te quería salvar a ti. Eso suena egoísta. Pero el pastor contestó, no, yo no estoy seguro que el Espíritu Santo solamente me haya hablado a mí. Yo creo, estoy seguro que le habló a otras personas también, pero la diferencia es que muchas veces no lo escuchamos o no sabemos distinguir la voz de él. Entonces mi oración después de esta lección es para mi Señor y decirle, ayúdame y siempre tenme con esas ganas de venir a buscarte, a venir a buscar de tu presencia para poder saber lo que quieres hacer, para yo obedecer y hacer todo para tu gloria. Esa es mi participación, hermanos. Gracias, pastor. Gracias, hermana. Muy bien, muy bien. Aquí, por último, tenemos para el día 5 a Hannah. A ver si está Hola, aquí. bendiciones hermanos. Eh, pues me tocó el día 5, que es una relación real, personal y práctica. Desde el principio vemos que Dios ha estado deseando esa relación, sí, de amor real, práctica, personal, con nosotros, con su pueblo. Lo vemos primeramente con Adán y Eva. Y vemos que su propósito en esa relación fue a crear su pueblo para crearnos a su imagen, pero empezar a crear en nosotros también ese mismo amor que Dios nos ha dado a nosotros y a restaurar a Adán y Eva. ¿Por qué? Por su pecado. Pero mientras tanto, en este tiempo que estaba leyendo este día específicamente, empecé a pensar mucho en Moisés. Sabemos que Dios empezó a hablar a Moisés en una manera muy especial, muy personal, ¿no? Vemos que Dios le empezó a hablar y era todo con un propósito. Dios tiene un propósito en por qué nos llama y sabemos en qué gran manera Dios usó a Moisés para liberar a su pueblo, ¿no? Y haciendo conexión con lo que estaba diciendo Lili en este tiempo, en Jeremías 7:13 dice, y ahora, por cuanto han hecho todas estas obras, declara el Señor, y a pesar de que les hablé desde temprano, y hablando sin cesar, no oyeron, los llamé, pero no respondieron. Y tristemente el día de hoy hay mucha gente así, aún nosotros como sus hijos, que el día de hoy Dios nos está llamando de una forma especial a cada uno de nosotros a venir a tener esa relación personal, práctica, real con Él, porque sabe que nosotros como su pueblo tenemos esa necesidad de nuestro Creador. Pero como dice su palabra, nos llamó una y otra vez y tristemente hemos rechazado a conocer y buscar de Dios. Una de las preguntas que tuvimos en este día hablaba de en qué manera personal o práctica has visto cómo Dios ha transformado tu relación, ¿no? Lo estoy leyendo en inglés, pero así traduciendo en pocas palabras. Y decía, en mi tiempo de soltera, Dios me empezó a enseñar mi identidad en Él, porque fue un tiempo donde Dios empezó a enseñarme por medio de su palabra, por medio de su amor, que soy plena en Él. Mi identidad en Él es una hija de Dios, que con Él tengo absolutamente todo. Y fue un tiempo muy especial para mí porque Dios empezó a hacer eh, firme convicciones en mi vida, pero también esto empezó a crear en mí esa relación firme con Él, porque sabía que algún día Dios me llamaría a ser una esposa. Y
Dios en este tiempo de mi tiempo de soltería fue un tiempo muy hermoso porque como a veces hablo con las jovencitas, primeramente, o sea, antes de entrar a una relación, un noviazgo, tienes que saber que Dios es tu primer lugar y Dios es el que llena todo. Porque el momento llega en el matrimonio y fallamos como esposa, fallan como esposos, pero nuestra dependencia en todo tiempo tiene que ser Dios. ¿A quién vamos en nuestro tiempo de necesidad? Dice el Salmo 18:6, en mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios desde su templo, oyó mi voz. Y una pregunta que tengo para todos y aún para mi vida fue, ¿a quién mejor ir que a nuestro Dios? ¿Y a qué nivel tengo a mi Dios? ¿Y cuándo es cuando yo lo estoy buscando? ¿Solamente en mi tiempo de necesidad, de aflicción, de enfermedad? Es importante saber que nuestra necesidad de nuestro Dios es en todo tiempo. Mi pregunta, si Dios está trabajando activamente en todo tiempo en nuestra vida, ¿por qué sentimos que solamente ocupamos de Dios en momentos? Porque nuestra vida depende plenamente de Él. Si nosotros pensamos, mamá, papá, los que ya tienen hijos, sabemos que, bueno, yo como hija, ¿no? Porque no tengo hijo, pero dependía de mi mamá completamente para que me dara de comer, para que me cambiara, que me pudiera guiar. Y así Dios nos llama a poder depender de Él en todo. Una práctica que he iniciado también en mi tiempo de oraciones, Señor, este trabajo que voy a empezar el día de hoy como enfermera, necesito de tu sabiduría, de tu inteligencia, de tus palabras. Dame de tu gracia, Señor, porque en mis propias fuerzas, en mi propio entendimiento, inteligencia, yo no puedo. Y he visto cómo la mano de Dios está allí obrando por medio de mi vida, aún en mi trabajo de enfermera, ¿no? Sabemos que Dios puede usar nuestras vidas en cualquier lugar, no solamente en nuestra vida fuera de la iglesia o dentro de la iglesia, pero también en nuestro trabajo. Y debemos de depender de Él en todo, porque dice su palabra, busca primeramente el reino de Dios y todo lo demás se añadirá. Entonces, cuando nosotros tenemos nuestros ojos enfocados en nuestro Dios, sus propósitos, a crear esa relación con Él y depender de su voz por medio de su palabra, Dios empieza a obrar en diferentes formas en nuestras vidas. Y fue un llamado fuerte para mi vida también oye, Hannah, o sea, te estoy llamando. Necesito que también vengas a escuchar de mi voz porque hay mucho que aprender, hay mucho que yo te quiero hablar y formar en ti para tu vida, pero también porque como como servidores, Dios nos quiere usar. Pero para poder usarnos para hablar a su pueblo, también primeramente, Él tiene que hablar con nosotros. Y Dios nos llama en Lucas 9:24 a tomar nuestra cruz y seguirle a Él. Entonces, la pregunta final es, ¿dónde está mi enfoque en mi vida? ¿Está enfocado en lo que yo puedo hacer y lo que yo puedo lograr o lo que el mundo tiene que ofrecerme? ¿O es lo que Dios tiene que darme, lo que Dios me quiere hablar? Porque el mundo piensa así. Hoy vi un frase, ¿no? Que decía, Dios, extienda tu mano sobre mis planes, sobre lo que yo quiero hacer, mis deseos, y que tu voluntad se alinee a lo mío. Y cuando lo leí dije, no, no, no es así. O sea, es Dios, aquí está mi vida, que mi vida sigue los pasos, los caminos que tú quieres, que yo puedo seguir dentro de ese plan que tú tienes para mi vida. Quiero caminar en obediencia. Y así podemos saber que, como dice su palabra, su voluntad es perfecto, agradable
Y le damos gracias a nuestro Dios porque está llamando a su pueblo nuevamente como iglesia a venir a sus pies, a tener esa relación real, personal y práctica. Gracias, hermanos. Gracias, Hannah. Gracias. Muy bien, ¿no? Pues gracias a cada uno de los que aportaron, que cada uno dio muy buen aporte sobre lo que Dios les habló en particular en el día. También me parece que la hermana Erika Padilla, ya por ahí, no sé si está por ahí, quería tener algo para aportarnos. Amén. Adelante, hermana. Dios les bendiga, mis hermanos. Pues mi aportación del día de hoy es en cuanto al día 1 de estas enseñanzas, creados para una relación de amor, y no es más un testimonio o una vivencia que el hermano me pidió, ¿verdad?, que compartiera con ustedes. Y pues me identifiqué con este punto, ¿verdad? Cuando al principio el autor de este libro comenzaba, ¿verdad?, testificando sobre lo que estaban pasando con su hija, ¿verdad?, que padeció cáncer. En las enseñanzas, ¿verdad?, nosotros vemos que cuando Dios creó al hombre, lo hizo a su imagen y a su semejanza. Por lo tanto, ¿verdad?, nosotros nos hizo con la capacidad también de mantener una relación de amor con Él. Vemos que creó a Adán y a Eva, ¿verdad?, para mantener esa relación de amor con ellos. Y de igual manera, ¿verdad?, cada uno de nosotros nos creó también con eso, ¿verdad?, de tener una relación de amor con Él, a pesar de cualquier circunstancia, ¿verdad?, que estemos nosotros pasando. Porque quizás, ¿verdad?, muchas veces como seres humanos condicionamos, ¿verdad?, este amor. Si haces esto, Señor, yo te amo. Si te amaré, si tú me das esto, podemos mencionar multitud de cosas, ¿verdad? Para poder amarle. Pero pues en realidad no es así, ¿verdad? Es la clase de amor que Dios nos muestra, o la que Él quiere también que nosotros mostremos. Mi testimonio es mi mamá, ella tuvo cáncer de mama a los 40 años. Ella era una mujer, ¿verdad?, que servía a Dios, una mujer que buscaba a Dios. Y en algún momento, ¿verdad?, de mi vida, me pude cuestionar por qué, ¿verdad? Y yo creo que a muchos nos pasa muchas veces, o en el mundo secular, ¿verdad?, cuestionamos por qué. Dios le permitió vivir 16 años o sobrevivir 16 años en esta situación. Ya los últimos años, que fueron 4 años antes de ella partir con el Señor, pues ella siempre nunca se rindió. Ella siguió adelante buscando de Dios, una mujer de fe, una mujer que se mantenía activa en el servicio de Dios. Y quizás en algún momento pudo venir, ¿verdad?, esa pregunta, ¿por qué, Señor?, ¿no? En la vida mía. Pero cuando nosotros comenzamos a tener esa relación con el Señor, como nos demostraba el estudio y la palabra, ¿verdad?, vemos que el Espíritu Santo es el que nos enseña, ¿verdad?, a amar a Dios a pesar de cualquier cosa. Como se ha mencionado, ¿verdad?, si Él nos amó a nosotros primero, ¿por qué nosotros no amarle? Aún a pesar de las circunstancias, aún a pesar de lo que podamos estar viviendo, aún a pesar de lo que podamos estar pasando. Porque la misma palabra del Señor nos dice, ¿verdad?, que en el mundo tendremos aflicciones, pero que confiemos porque Él ha vencido al mundo. Y aún en las circunstancias, en las situaciones, cualquier cosa que sea, el Señor tiene cuidado de nosotros. Y yo les puedo testificar que el Señor tuvo cuidado de ella hasta el final de sus días, ¿sí? Porque cuando a mí me dieron las noticias, ella está desahuciada, ella en pocos días va a experimentar dolores muy fuertes, me decían, ¿sí?
Mas yo vine al Señor y le dije, Señor, tú sabes lo que vas a hacer, pero sí te pido que tengas cuidado de ella y que no permitas que sufra, de la manera, ustedes conocen el sufrimiento de una persona con cáncer. Incluso una doctora me dijo, ¿sabes qué? Tienes que movilizarte porque a pocos días tu madre va a experimentar muchos dolores fuertes. Para la gloria de Dios, mis hermanos, yo sí me espanté, ¿verdad? Sí me preocupé, pero de ese tiempo a que me dijo la doctora, va a tener dolores en poco tiempo, para la gloria de Dios, ella no tuvo dolores, sí los tenía, pero leves, y duró 2 años más, y los dolores de cáncer le vinieron una semana o unos días antes de ella partir con el Señor. Y yo ahí veo el cuidado del Señor, porque el Señor es fiel en su promesa, ¿sí? Entonces, nosotros, ¿verdad? Podemos ver que podemos tener tribulación, podemos tener circunstancias, pero nuestra relación de amor debe de permanecer aún a pesar de las circunstancias, ¿verdad? Porque eso es lo que nos enseña el Señor a través de su palabra. Conforme nosotros vamos manteniendo esa relación con Él, en la oración, en la palabra de Dios, Él nos va enseñando y nos va capacitando para poder mantener esa relación, ¿verdad? Y nosotros vemos en la cita bíblica, ¿verdad? Que nos dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y ese es un mandamiento, ¿verdad? El Señor no nos dice, me vas a amar si todo está bien. El Señor no nos dice, me vas a amar cuando todo en tu hogar camine bien, en tu familia, en tu trabajo. No, Él nos dice, vas a amarme con toda tu alma, con toda tu mente, a pesar de todas las circunstancias que podamos nosotros atravesar, porque es un mandamiento y es una ordenanza. Pero esto lo vamos a nosotros comprender cuando nosotros mantengamos esa relación, cuando nosotros a través de la búsqueda, a través de su palabra, ¿verdad? De escudriñar su palabra, porque es la que nos guía, la que nos enseña, ¿verdad? Nosotros vamos a poder a corresponder ese amor, ¿verdad? El amor de Dios, ¿verdad? Esa clase de amor que solamente Él nos da, ¿verdad? Y pues para concluir, ¿verdad? La palabra del Señor nos menciona en Romanos 8:35, ¿verdad? El apóstol Pablo mencionaba esto y decía, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Y Él nos dice, ¿verdad? Que Él, ¿verdad? Nos hace más que vencedores, ¿verdad? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada nos separará del amor de Cristo, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, pues es algo, ¿verdad? Que quería yo compartir con ustedes, que amar a Dios, ¿verdad? A pesar de las circunstancias, sí se puede. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos ayuda. Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias, hermana Erika, por su testimonio y soporte que nos compartió. Muy bien, pues todavía tenemos unos cuantos minutos. No sé si alguien tenga por ahí algún aporte extra, algo que nos quiera compartir el resto de la clase. Ahorita es cuando puede levantar su mano y decir, ¿sabes qué? Pues, me gustó mucho esto o lo que recibí de parte de este día, pues, algún comentario extra que quizás no se haya hecho todavía, pero está el micrófono abierto, puede levantar sus manos. Eh, Algo así que ahorita, bueno, cuando lo leí, pero ya después me estaba acordando de lo que mencionaba el autor, ¿no? Me llamó la atención que decía, mi vida cristiana depende de la calidad de mi relación con Dios. Y, y tiene mucho sentido porque una de las cosas con las que casi todo lo cristiano batalla es con su tiempo de devoción a Dios. Y cuando eso se descuida, empezamos a cojear de todo lo demás de lo que es el carácter de Cristo.
porque todo se centra en nuestra relación con Cristo, con Dios, en lo personal, en lo individual. Y, y sí es una de las áreas que sí tenemos que tener mucho cuidado, porque ahí es cuando nosotros podemos hablar con Dios, expresar nuestro amor, nuestra gratitud, nuestra adoración a Él, el poder considerar lo que Él hizo por nosotros y todo esto pues nos ayuda a poder permanecer con los pies en la tierra, ¿no? A decir, Señor, pues yo estoy aquí por tu gracia y en medio de las situaciones difíciles, pues cuando nuestra relación se fortalece, las situaciones difíciles no nos alejan, al contrario, nos impulsan a buscar más, a amar más. Pero ya cuando la persona está pasando, se está alejando de Dios y sucede algo difícil, perdón, lo que pasa es que se termina alejando más, ¿no? Pero entonces sí tenemos que estar muy atentos en esa área de nuestra vida, ¿no? A ver, aquí tenemos a Alexander. Buenas noches, hermanos. Esto es un testimonio que me ocurrió el domingo del cuidado que Dios tiene con nosotros. Es algo que recogió mi mamá y nos fuimos a almorzar y ella tenía mucho dolor de estómago. Ustedes saben que tiene un problema en el intestino. Dios tiene el cuidado y sabemos que Él tiene todo bajo control, pero de todas maneras seguimos orando. Y nos devolvimos de almorzar del coche y tenía un intenso dolor de estómago, casi la llevo al hospital en ese momento, pero decidimos no, y comencé a orar en el carro, y a orar en el carro, y gracias a nuestro Señor, Él escuchó, y mi mamá llega y dice, ¿qué estás haciendo? Oh, gracias, Dios mío, y comenzó a darle la gracia a Dios, y el Espíritu me retribuyó, lloré, fue hermoso, porque aunque yo soy un pecador, como todos, soy un gran pecador, Él me escucha y sigue continuando con sus bendiciones y nos sigue ayudando. Y ese es mi testimonio, que Dios nos escucha, así nosotros pequemos, Él nos escucha porque somos sus hijos y Él nos da todo si amamos al Señor con todo. Y lo que acaba de decir el pastor Juan, cuando pasan esas grandes tribulaciones hay muchas personas que se alejan, pero lo que hay es que estar es constante en oración y en fe, porque sabemos que Él nos escucha. Eso me dio tanta alegría que Él me escuchara y que obrara en ese instante y me lo hiciera saber a mí en ese momento, de que Él me estaba escuchando y que estaba sanando en ese momento a mi mamá. Fue hermoso. Eso es todo, pastor. Muchas gracias. Dios me lo siga bendiciendo. Gracias, hermanos. Gracias, Alexander. Pastor, adelante. Gracias, buenas noches. Bueno, para hacer un comentario muy panorámico de la unidad, en cuanto al tema de que Dios toma la iniciativa, no lo vamos a enfatizar en el tema de la salvación, aunque ciertamente Dios tomó la iniciativa al dar a su Hijo, ¿no? Para que podamos tener esta relación personal con Él. Él dice la palabra, o más bien en la palabra Jesús dijo, que cuando el Hijo del Hombre se ha levantado, dice la palabra que a todos atraeré hacia mí, ¿no? Así que este llamado, esta muestra del amor de Dios, de salvación, dando a su Hijo es para todos, ¿no? Por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, dice la palabra en la epístola a los Corintios. Pero en el enfoque de que Dios toma la iniciativa en cuanto al propósito que Él tiene, ¿no? O sea, el propósito de Dios está ahí, está claro, es un propósito que tiene que ver con la evangelización del mundo, con su iglesia, con su novia, es lo que vemos que va a prevalecer hasta la eternidad, ¿no? Entonces nosotros somos los que nos unimos a ese propósito y al ser sensibles a su voz, estando en comunión con Él y estar en comunión con Él implica la lectura de las Escrituras, el meditar en las Escrituras, orar, hablar con Él desde lo que nosotros estamos meditando, desde lo que nosotros estamos viviendo, dice la palabra. Poco vi un video, lo compartí con el liderazgo de un conocido pastor que está diciendo cómo se debe orar, ¿no? Y está diciendo, no, es que para orar tienes que desconectar no sé qué y entrar como que tu espíritu se conecte con Dios, pero no tus emociones, solo tu espíritu. Dice como, ¿qué es eso? No sé, es una cosa como muy rara, ¿no? Cuando la palabra dice orar sin cesar, ¿no? O sea, en todo tiempo, no tienes que entrar en algún tipo de trance, o sea, cuando vas caminando, cuando vas
en el auto, cuando te estás bañando, puedes hablar con el Señor, ¿no? Aunque es bueno, por supuesto, separar un tiempo para orar con Él, pero es una relación y una comunión con Él desde lo que escuchamos de su palabra, lo que meditamos en Él, lo que vamos viviendo. Esa comunión es la que nos va a nosotros marcando la pauta y nos va revelando la voluntad de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos contaminados dentro de la cristiandad por el mundo, por supuesto, ¿no? O sea, por ideologías del mundo que contradicen la palabra. Una de ellas es este tema de que nosotros tenemos que soñar, ¿sí? Y eso que nosotros soñamos para nosotros, pedirle a Dios, ¿no? Que sea Él el que se una a nuestro plan, que sea Él el que bendiga nuestro plan, como que nosotros le llegamos a Dios con nuestra idea, ¿no? Señor, mira, este es mi sueño, ¿qué te parece? Como que Dios se va a pantallar a decir, oh, qué tremendo, ¿no? Lo voy a bendecir y te voy a llevar a las naciones, ¿qué más quieres? ¿Qué más quieres soñar? Y eso muchas veces choca porque lo traemos en un nivel alto o en un nivel bajo, pero aquí el punto es, no es qué puedo yo aportar pues al plan de Dios, sino no, simplemente cómo puedo unirme a eso. Y muchas veces en ese unirme yo voy a tener que morir a mis sueños, voy a tener que renunciar a mis habilidades, no sé, de pronto a esos talentos que yo pueda tener para dejar que Dios sea el que me use en donde Dios quiere usarme en un determinado tiempo, ¿no? Para un determinado momento. Y vemos ahí, veíamos el ejemplo de Pablo, él ya traía una trayectoria, él podía haber, no sé, planteado algún tipo de religión o de secta y presentársela a Dios para que Dios le bendijera, pero no, él dijo, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Cuando tuve ese encuentro con Jesús, esa comunión con él, y el Señor le dijo, no hay problema, ve allá y te van a decir qué es lo que tienes que hacer y tranquilo. Y ahí estaba Pablo cegado, ¿no? No podía ver cuando un hombre, Ananías, ora por él para que reciba la vista y él comienza ahí, ¿no? De cero. Y de eso se trata nuestra experiencia con Dios en cuanto a lo que tiene que ver con esta unidad, es hacer un lado, pudiera resumirlo así, hacer un lado nuestros anhelos, nuestros sueños y con todo y lo que esto implique, ay, es que me costó tanto estudiar esto y aprender esto que yo sé y tengo para aportar, pero si Dios no me lo está pidiendo, si Dios no lo necesita, pues he de adaptarme a eso que Dios quiere hacer y que Dios está haciendo. A manera de testimonio personal, yo estudié música, esa fue mi carrera, la licenciatura que yo estudié, y para mí el mundo era la música y yo tenía mi sueño de ser el músico más conocido del mundo, eso fue lo que yo soñé y en algún momento se lo presenté a Dios, ¿no? Y creí que eso era en lo que tenía que moverme. Sin embargo, Dios en su infinita misericordia, a Él le plació revelarme su voluntad. Fue un shock para mí que implicó hacer a un lado todo lo que yo consideraba como muy valioso y bueno, me costó en su momento, pero, o sea, en cuanto a lo que implica, ¿no? Pero estaba decidido para hacerlo y bueno, hoy puedo decirles que vale la pena, valió la pena en su momento eso, pero cada día sigue valiendo la pena cada cosa que Dios nos pide que le entreguemos, a la que muramos, para poder unirnos a su plan y a la iniciativa que él ya tiene. Así que bueno, eso es algo que quería compartir con ustedes. Gracias, pastor. Muy bien, pues hay unos cuantos minutos más para si alguien más desea participar. Puede levantar su mano. Ani, adelante. Bendiciones a todos, hermanos. Bueno, enfocado, ¿no? El tema de una relación de amor con nuestro Señor y enfocado a adaptarse a los planes de Dios. Creo que a pocos hermanos se les ha compartido el testimonio de cómo fue que nosotros, hablando de mi familia, estamos viviendo en apartamentos. Escuchando ahorita pues al pastor David y en la sección del día 1, donde dice haga una lista y exprésele su lista de gratitud al Señor, pues fue inevitable no poner eso, o sea, el proceso. Y quiero compartirlo con ustedes, espero no pasarme de las 9 de la noche, quiero hacerlo breve. El año pasado, amados hermanos, en el trabajo que tenía anteriormente, recuerdo que mis devocionales era
ir manejando y hablando con el Señor. Ahí yo cantaba, lloraba, todo. Y una mañana yo recordaba precisamente una alabanza que los que son cristianos de mi edad, no sé si la recordarán o que llegaron a escuchar a aquellas hermanas. Y la parte de la canción decía, yo quiero lo que quieras para mí, lo que tú me pidas voy a hacer, pues yo sé que sabes lo que es mejor. Yo quiero lo que tú quieras. Es todo lo que dice la canción. Y esa canción yo la venía escuchando y me recordé tanto de mi madre que por años ella la estuvo cantando y yo recordaba y decía, wow, Señor, cómo desde niña mis padres me enseñaron a hacer esa oración. Yo quiero lo que tú quieras para mí y lo que tú me pidas yo voy a hacer. Y a mí me gustaba escuchar a mi mamá cantar y me gusta, me sigue escuchando, me gusta todavía seguirla escuchando. Pero recuerdo que esa mañana yo le dije, Señor, ahora esa canción, esa oración, te la hago yo. Lo que tú me pidas, yo voy a hacer. Pasaron los meses, alrededor de 2, 3 meses, tampoco fue mucho tiempo. Y recuerdo que mi hermana, la que sigue de mí, se llama Cecia, me habló y me dijo, con ella casi, para vergüenza mía, casi no nos hablamos por teléfono. Entonces me llama y me dice, ¿te soñé? Y digo, no, pues qué padre, ¿no? Me dice, no, soñé que Dios te daba una casa, que Dios te daba tu casa y que yo te veía afuera de la casa y que tú decías, es que yo no puedo pagar esto. Pero yo escuché la voz del Señor que decía, esa casa es para mi hija y su familia a causa de su fidelidad a mí. Y dice, ella me despertó y yo te lo dejo. De verdad, hermanos, en mi corazón hubo ay, así, ajá, porque pues, yo no tengo dinero para tener un lugar mejor donde vivir. Si donde estábamos, pues, trabajo, ¿no? Estar o reconstruyendo, remodelando ahí. A las pocas semanas, hermanos, me habla, me escribe Ale Pérez, la esposa de Braulio. Estábamos, en una tienda, mi familia y yo, y cuando me dice, Ani, hay unos apartamentos, bla, 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 me manda la ubicación. Hermanos, en ese momento, a mí se me fue la sangre hasta los pies, me dio dolor aquí en el estómago y el corazón me empezó a todo lo que da. Para esto ya era la tercera ocasión que se me presentaba la oportunidad de agarrar el programa en el que estamos. La primera ocasión fue Mirella, que me planteó eso, no sé si ella se recuerda. Después, otra vez fue Ale, y esta otra ocasión, yo le dije a mi esposo, me acaba de escribir Ale. Y él, así en automático, me dice, ahí está la casa que Dios te dijo. Yo dije, no digas eso, con eso no se juega. Yo me puse muy nerviosa. Y me dijo, 3 veces el Señor te lo ha presentado. ¿Qué vas a hacer? A veces hay oportunidades que el Señor las presenta una sola vez en la vida, pero contigo ya son 3. ¿Qué vas a hacer? Yo, hermanos, en mi incredulidad, como Gedeón, sacaba yo mi sábana que se moje. No, ahora que se seque. Y en cada situación, el Señor me respondía. Yo le dije, Señor, estamos en tus manos. Y yo recordé esa canción. Yo quiero lo que tú quieras para mí. Y yo dije, está bien, Señor, nos vamos. Yo alabo al Señor, hermanos, por la vida de mi esposo, que él fue firme. Si Dios dijo, nos vamos a ir. Y muchos sí se quedaron así como que, pues si tienen terreno y tienen dónde vivir,
¿por qué se fueron? De hecho, familiares cercanos sí nos llegaron a cuestionar, ¿y qué vas a hacer? ¿Dejaste trabajo por $100 al mes? Y yo dije, sí, dijimos sí. ¿Y vas a perder tu sueldo por unos niños que ni conoces? Unos niños que en el área en la que yo estoy, hermanos, paréntesis, siguiendo orando para que podamos compartir el evangelio libremente a estos niños, porque en estos apartamentos no se puede hacer como en otros. El mío es el único que no puede venir, la otra, no pueden venir pastores, no pueden venir iglesias, y que aún así, ahora sí que me siento encubierta, les he podido compartir la palabra a los niños. Cierro paréntesis y decir, sí, yo estoy aquí, o estamos aquí, porque el Señor así lo quiso. Han sido días hermosos, hermanos, en los que en cada niño yo veo la necesidad. En la unidad pasada, cuando leía la parte cuando Dios llama a Moisés, eso me rompió, porque el libro dice, Dios llama a Moisés, no por Moisés, sino por el pueblo, porque estaba escuchando el clamor del pueblo. Y yo ahí me quebré y dije, Señor, perdóname por ser tan orgullosa y pensar que tú me habías llamado aquí para darme un mejor lugar para vivir. No, Dios me trajo aquí por el clamor de las familias de este lugar. Entonces, ¿cómo descubrirlo con este tema? En una relación de amor con el Señor. No hay otra palabra. Y no con esto quiero decir, ay, la hermana Ani es súper espiritual. No, simplemente es en una mañana manejando, esa oración fue escuchada. El Señor dijo, a ver si es cierto, si vas a hacer lo que yo te pida. Y a pesar de mi incredulidad, y repito, como un Gedeón pidiendo señales, dimos ese paso de fe, ese paso de obediencia, que aunque hay días, y está el pastor Juan de testigo, que pusimos en oración la escasez de trabajo de mi esposo, podemos decir, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. No ha habido día en el que no hemos dejado de comer. No ha habido día en el que no hemos visto el cuidado del Señor para con nosotros. Y yo creo que en el cuerpo se muestra que no estamos mal. Al contrario. Pero esa relación de amor con el Señor, hermanos, no tiene que ser publicada. Con los hechos y con la obediencia a Dios se demuestra. Y era lo logré. 9 de la noche. Quería compartir con ustedes. Que el Señor les bendiga y pues discúlpenme tanta lágrima, yo soy bien chillona y más cuando se trata de agradecer al Señor lo que Él ha hecho por nosotros. Bendiciones. Gracias, Ani. Qué tremendo testimonio. La verdad que nos edificó, ¿eh? Muchas gracias. Está la guía de Dios. Como Dios nos va guiando y nos va mostrando su voluntad para cada uno de nosotros, ¿verdad? Pues bueno, vamos a terminar acá. Ya son las 9. ¿Qué les parece si oramos y nos estamos despidiendo? ¿Sale? Padre, te damos la gloria y la honra a ti. Señor, vemos a través de cada testimonio tu mano guiando, sanando y proveyendo lo necesario para cada uno de nosotros. Te damos gracias, Padre, porque es por medio de Jesús que podemos ver tu amor, no solamente verlo, sino experimentarlo. Podemos decir con certeza que nos amas. Y queremos nosotros también ser recíprocos a ese amor y que cada día podamos crecer en amor cada uno de nosotros, en ciencia, en conocimiento, y que podamos como iglesia caminar juntos, Señor, en este mismo sentir, amándonos los unos a los otros, amándote a ti
creciendo cada uno de nosotros. Padre, bendecimos tu nombre y bendecimos a cada familia representada en esta congregación. Gracias por nuestros pastores, por David, por Mireya. Te pedimos que los lleves con bien en este viaje que van a hacer. Rogamos que los uses poderosamente por allá y los guardes y los traigas con bien. Señor, en tu nombre oramos todo esto. Amén.